Bueno, dice por aquí que ya estamos en vivo. Entonces, bueno, quería iniciar saludándote, don Robert, de nuevo, aquí frente a todo el mundo. Un gustazo estar este sábado, ¿verdad? Compartiendo con vos, eh, trabajando un poquitillo, pero lo más bonito es llevando de ese tipo de información, ¿verdad? Un poco diferente, salir ahí de lo común y que vos y yo al menos pensamos que es muy valiosa para la gente. Entonces, pues un gustazo estar por acá. Gusto es mío, David. Vos sabés que en tanto sea posible y mientras tengamos vida, vamos a estar tratando de actualizar los conocimientos respecto a ciertos temas y de revelar algunos conocimientos que eventualmente no son tan manejados, pero que creo que son muy necesarios. Me parece que las dos charlas que tuvimos anteriormente, que hoy pues llegan a desembocar en esta última charla acerca de este tema, tienen que haber sido lo suficientemente reveladoras como para ayudarnos a establecer un camino espiritual partiendo de diferentes eh, postulados y olvidándonos del dogma y pasando a verlo desde un punto de vista muchísimo más racional, más lógico, y está bien, siguiendo escritos sagrados antiguos, independientemente de la forma de espiritualidad que sigamos, pero viendo estos también como evidencia hasta cierto punto científica y no simple y sencillamente porque alguien nos diga que es A o B, nosotros estemos obligados a creer que realmente es A o B. A mí el otro día me hablaba un amigo, ¿verdad? Y entonces me dice, más que si usted no cree esta vara, entonces ¿en qué cree usted, weón? Y dijo, puña, le digo yo, mira, a mí el haberme logrado salir, ¿verdad? De esta forma de pensamiento y de estos dogmas heredados que nos han dado un montón de personas que han interpretado textos y se han tomado la atribución de que ellos son los que pueden decirnos qué dice ahí, ¿verdad? Esto a mí personalmente me permite vivir en paz con mi parte espiritual, ¿verdad? No tener como esa constante ahí en mi cabeza que me dice, "Mae, qué raro, ¿verdad? Lo que me enseñaron como que no cuadra, como que tiene ahí eh, pues ciertas componentes que carecen de lógica, que carecen de un orden y que parecen más como un cuento utilizado para que yo me comporte de una u otra forma, ¿verdad? Que sea acorde a lo que quieren ciertas agrupaciones, en vez de un mensaje que tenga que ver con trascendencia, que tenga que ver con, pues una cosa que no sea, al menos de este mundo, sino que tenga miras a otra cosa, ¿verdad? Y yo, desde que puedo abrirme, ¿verdad? Y empezar a pensar este tipo de cosas. Y no con esto quiero decirle a nadie que porque nosotros lo decimos hoy aquí es así, ¿verdad? O sea, tómense el tiempo de analizarlo, de estudiarlo, verlo. Pero al final de cuentas, si algo les dice, ¿verdad? En su corazón que hay gato encerrado, por lo menos sigan, ¿verdad? Sigan esa línea de pensamiento, traten de reconciliarla. A mí me aportó eh, pues una paz ahí increíble a la hora de pensar en mi espiritualidad, porque sin duda alguna ahora las cosas tienen mucho más sentido, las responsabilidades caen duro, eso sí, ya no se vale un montón de veces que es culpa del diablo, ¿ah? Pero por lo menos, sí, definitivamente a mí me ha traído como mucha paz y mucha tranquilidad, mucha claridad para integrar la parte espiritual a una vida cotidiana, ¿verdad? Que es lo que hacemos todos. Lo típico de el dogma es que te impide pensar. De primera entrada te dice tácitamente, obvio, que hay un creador que te hizo un ser humano brillante, con una capacidad intelectual increíble, pero que te prohíbe pensar. De primera entrada, ese creador es totalmente ilógico al darte una capacidad para luego decir, no la uses. Desde ahí empiezan las dudas
y desde ahí empieza el rompecabezas del dogma a no tener sentido y las piezas empiezan a no encajar. Ya vimos en las charlas anteriores cómo la figura llamada Lucifer no representa un ser real, existente, con una individualidad personal. Ya vimos cómo el término Satanás tampoco, y hoy vamos a ver ya para finalizar el término más grande que se utiliza, porque hay otras terminologías también, pero el que más se suele pronunciar, que es ese del diablo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a terminar de redondearlo, sobre todo para que quede la idea bien clara de que todos estos términos se utilizan en una civilización ancestral, bajo una lengua específica y dentro de unos textos que son considerados sagrados por millones de personas, pero se utilizan de una manera distinta a como el dogma nos dice que son utilizadas. Y, sorpresa, todos estos términos no se refieren a un ser individual y personal que ande persiguiéndonos para tratar de que erremos y de que no alcancemos una meta, sino que todos estos términos se refieren a ustedes y a mí. Son parte de una descripción que se hace de la psiquis humana y finalmente nos hace enfrentarnos a la realidad de que somos responsables de nuestros actos y que nuestros actos, si bien generan consecuencias, para algunos karmas, para otros tikkun, como queramos llamarles, son consecuencias, pero esas consecuencias las vamos a enfrentar porque estos actos son total y absoluta responsabilidad de cada uno de nosotros, no de un Lucifer, ni de un Satanás, ni de un diablo, ni de un Baal, ni de ninguno de estos seres, ni un Belcebú, ninguno de estos seres que al fin y al cabo, cuando los estudiamos correctamente, todos estos nombres apuntan a cada uno de nosotros. No sé si te parece que desde ya entonces empieza a compartir la pantalla, David, para que empecemos a hablar del tema. Parece excelente, don Robert. Si querés, entrémosle de una vez. Necesito que me des permiso para compartir. Qué madre. Yo prometí que en algún momento me voy a acordar. Por dicha, todavía nos quedan varias charlas, entonces en alguna me acuerdo. Listo, don Robert, disculpa. Tranquilidad, no pasa nada. Ok, vamos a ver. ¿Se puede ver ya la presentación, David? Sí, señor, claro que la veo. Ok, entonces igual que siempre, ¿verdad? Yo voy a empezar a exponer en el momento en que creas necesario que hagamos un alto para especificar algo mejor o para responder alguna consulta, con mucho gusto. Hoy hablaremos sobre 3 temas, o por lo menos trataremos de exponer 3 temas de una manera muy somera. Primero voy a exponer lo que a la luz de las lenguas en las que fue escrito el registro del Antiguo Testamento, o más bien del Nuevo Testamento, porque esta palabra no se utiliza en el Antiguo, sino solo en el Nuevo. Significa el término del diablo. Luego introduciré a un personaje que es muy desconocido, pero es muy mencionado en los textos bíblicos y cuyo nombre se pronuncia Yahweh. Y finalmente vamos a hablar de lo que concebimos como el mundo espiritual, por lo menos desde el punto de vista de un cabalista. Debo decir, para empezar, que el término diablo nos llega a nosotros directamente desde la lengua griega. Se utiliza en el Nuevo Testamento, no así en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, ya exploramos los términos Lucifer y Satanás, y lo hicimos a partir de lo que el Antiguo Testamento nos establece. Pero ahora que vamos a hablar del término diablo, tenemos que estar claros en que siendo un término de origen griego, se utiliza en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Después por allá se adaptó en Europa a la lengua alemana. Creo que fue la primera lengua en utilizar una palabra cercana a diablo. Y pues por ahí su evolución lo trajo hasta nuestro idioma castellano con esa pronunciación, diablo. Pero en griego se dice diabolos.
que quiere decir simple y sencillamente calumniador. Eso sí, cuando nos traducen calumniador, que no debieron haber puesto diablo porque de primera entrada no es un nombre propio. Por lo tanto, en todas las ocasiones en que encontramos este término en el Nuevo Testamento, deberían de habernos puesto calumniador y no diablo. Ya por ahí empezamos a decir que habrá alguna intención especial en convertir esta palabra en un nombre propio, cosa que no es. Pero bueno, de primera entrada pareciera que el nombre diablo pues indica un ser vivo que anda calumniando, ¿sí? Un chismoso que anda inventando cosas falsas sobre otras personas. Pero hay que tener en consideración que las lenguas antiguas no es como traducir del inglés al español. Si bien traducir del inglés al español es una cosa bastante seria, hacerlo de las lenguas antiguas es todavía más complejo. Así es que tenemos que partir de que es una palabra griega compuesta por dos vocablos. El primero es el vocablo dia, y el vocablo dia significa a través de, por medio de. Creo que en el inglés sería como by. Y el segundo vocablo es balein. Y balein, ojo a esto, significa arrojar o tirar. Cuando nosotros traducimos esta palabra desde este punto de vista, terminamos concluyendo que el término diabolos no es cualquier calumniador. Si bien podríamos traducirlo de esa manera, hay que hacer la salvedad de que esta palabra se refiere en realidad a la parte de la psiquis humana que nos impulsa a arrojar en contra del prójimo. Para aclararlo un poquito más, vamos a partir de un pasaje que ya conocemos y que ya hemos mencionado por acá, y que es la famosa tentación de Jesús, cuando en el pasaje en Lucas capítulo 4 nos relata que Jesús se fue para el desierto y estando ahí en el desierto pasó 40 días y 40 noches sin tomar alimento. Y dice que después de eso fue tentado. Ya logramos establecer en charlas anteriores que esa tentación provino de sí mismo. Pero en los pensamientos de su mente, esa tentación fue toda arrojada en contra de su padre, del creador. Como si dijéramos que en su mente este tentador le estaba diciendo, mira, lo que dice por acá suena bonito, pero es falso, porque ahora que tienes hambre, no te cae el pan del cielo. O no está escrito que si usted se tira de la cúpula del templo, vendrán ángeles a salvarlo. ¿Por qué no se tira? La pregunta en el fondo era, ¿será que ese creador suyo de verdad es tan fiel como dice? No sé si logro transmitir la idea, pero la palabra diabolos en síntesis se refiere a aquel comportamiento humano por el cual cuando me pasa algo que no me gusta, tiendo a buscar responsabilizar y culpar a otro, pero no a mí. Qué Eso, fuerte eso, ¿verdad? ¿cómo? Perdona que te interrumpí, pero qué fuerte eso, ¿verdad? Lo que estaba pasando en ese momento, yo trato como de pensarlo, ¿verdad? El carajo está ahí 40 días, 40 noches, a la espera, bueno, no a la espera, sino construyendo algo o alistándose para algo, algo que le va a costar un gran dolor, o sea, para empezar por ahí. Y pues por supuesto el hombre estaba ahí pensando todas las cosas que iban a pasar, ¿verdad? Y entonces en ese momento que le digan, bueno, ¿y qué pasa si todo esto que está haciendo usted, ve, y el que le dijo que le iba a acompañar no lo acompaña, ¿verdad? Y es que eso, cómo nos recuerda, bueno, al menos a mí, me recuerda a las situaciones, ¿verdad? A las que está pasando uno por algo difícil y de verdad que tiene uno como a irse en contra de lo que tenga más cercano, ¿verdad? En ese momento, sea cual sea, y buscar cómo
poner todos estos sentimientos, todas estas emociones que estamos navegando, que no son nada bonitas, que son difíciles, nos hace buscar poder ponerlas en un elemento externo, ¿verdad? Correcto. Es exactamente lo que significa el término diabolos. Diabolos es ni más ni menos que aquella parte que me tienta a mí mismo, y lo vimos en la última charla cuando hablamos de Satanás, y logramos establecer que los mismos escritos cristianos dicen que nadie es tentado desde fuera de sí mismo, sino que somos tentados por nosotros mismos, por nuestros propios deseos, por nuestras propias debilidades. Y en este caso, el término diabolos o diablo, lo que nos remite es aquella característica de nuestro comportamiento que proyecta en otros lo que no nos agrada o no nos agradaría eventualmente reconocer que es nuestra responsabilidad. Es lo que acá en Costa Rica de una forma muy coloquial decimos echarle la culpa a otro. Y por eso el término tico me sirve mucho para ilustrarlo, porque diabolos es una combinación de palabras donde una de ellas significa arrojar. Es echar la culpa, lanzar la culpa sobre otra persona. Esto es la tentación del diablo. Y en este pasaje en donde nos dice el evangelista Lucas que Jesús se fue al desierto y ayunaba durante 40 días y 40 noches, y después de eso fue tentado por el diablo, por el calumniador, lo que nos está diciendo básicamente es que Jesús estaba autosometiéndose a una prueba en la cual se iba a enfrentar consigo mismo y con la realidad de que él tenía que aprender a ser responsable por sus propios actos. Ahí, es un poco, ¿verdad? A mí me recuerda, bueno, me hace pensar en todo este montón de cosas que suceden, eh, que los que tenemos una creencia, ¿verdad? Eh, Le atribuimos a esta energía con la que llegamos a esta encarnación, ¿verdad? Eh, entonces, en esto, ¿verdad? Porque mucha gente podría pensar, "Ay, güey, pero qué culpa tenía Jesús, ¿verdad? De que lo quisieran crucificar, ¿verdad? Y qué culpa tenía él si más bien fueron y liberaron a este otro carajo Barrabás. Pero creo que aquí la responsabilidad recae en estos actos que se dan en otro nivel de conciencia, ¿verdad? Cuando estamos desencarnados o como quieran llamarle, que Jesús de Nazaret en su momento probablemente absorbió, ¿verdad? O sea, que él acordó venir a hacerse pues parte de este proceso, traer este nivel de conciencia que el ser humano no tenía en ese momento, y traer todo el equilibrio que él trajo hasta, hasta este momento, ¿verdad? Milenios después. Era parte de lo que él venía a compartir, ¿verdad? Y que él mismo estaba ahí, pues, pasando por este proceso donde se estaba autocuestionando, cuestionando todo lo que estaba pasando, porque sin lugar a duda es un proceso difícil, ¿verdad? Increíblemente difícil el que él se sometió, ¿verdad? Y cualquier persona en su sano juicio diría, "May, putica, ¿qué estoy haciendo, verdad?" Creo que los psicólogos, si no me equivoco, le llaman ruido mental a esto. Nosotros tenemos un montón de voces en nuestra mente que cuesta mucho reconocerlas. A veces, eh, por una cuestión de presión social, somos incapaces de decir, mira, yo hablo conmigo mismo, todo el tiempo me estoy diciendo cosas, pero lo cierto del caso es que es así. A veces esas cosas simple y sencillamente son conversaciones hipotéticas que pudiéramos tener con otras personas y que nos gustaría tener. Pues bien, en muchas de esas ocasiones actuamos como Lucifer, el iluminado, donde yo soy el que todo lo sabe, y eso me hace daño. En otras ocasiones actúo como Satanás, el adversario, donde yo soy el malo, donde yo soy el culpable de todo, y eso también nos perjudica, eso también nos hace daño. Y en otras ocasiones actúo como el diablo, el que simple y sencillamente proyecta la culpa y la responsabilidad sobre otras personas que son ajenas incluso a la situación. Los tres términos sirven en la Biblia
a través de todos los libros de la Biblia para ejemplificar la realidad del ser humano. Y si nosotros logramos entender esto y trabajar estas áreas de nuestra vida, estaremos entonces realmente logrando un avance en cuanto al progreso y evolución en el campo de lo espiritual. Si por el contrario, lo que encontramos son que los términos Lucifer, Satanás, Diablo, Belcebú y todos los demás apuntan a que yo soy el perfecto y todos los demás tienen la culpa de mis desgracias, ¿cuál es el progreso que voy a obtener? Y no se supone que la Biblia es un texto que se acuñó para promover el progreso espiritual. ¿Cuál es el progreso real de crear figuras sobre las cuales va a recaer mi responsabilidad de manera que yo jamás logre pasar de lo que he sido para ir más allá? Es calcado el comportamiento de los humanos cuando nosotros enfrentamos momentos de peligro, gravedad y profundo desaliento. Nosotros buscamos culpables. Y si no los hay, entonces somos muy capaces de desembocar en la calumnia y de, pues, culpar a otros y descargar la responsabilidad sobre otros para evadir lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es trabajarnos espiritualmente. La verdad, la realidad de la espiritualidad es que nada logro con realizar ceremonias, rituales y toda clase de comportamientos repetitivos, y lo dijo también el Maestro Jesús de Nazaret, que no van a redundar en que yo sea mejor mañana de como fui hoy. Entendidos correctamente los términos Lucifer, Satanás y el diablo, sirven para nuestro progreso. Entendidos como simplemente un personaje folclórico sobre el cual puedo descargar mi responsabilidad y no hacerme, valga la redundancia, responsable de mis actos, son totalmente inútiles. Yo concluyo que las diferentes figuras y términos lingüísticos utilizados por el fundamentalismo religioso para sintetizar esta figura maligna que nos separa del buen camino, entre comillas, cuando son correctamente leídos, no son más que representaciones de las distintas facetas de la psiquis humana que sí nos desvían de este buen camino. Sin embargo, lo anterior no niega que los escritos de la tradición hebreo-cristiana exponen la existencia de un amplio mundo espiritual, porque también en este punto más de uno de los que nos han venido siguiendo en estas charlas pudiera decir, pero entonces lo que están exponiendo es ateísmo, están exponiendo que no existe un mundo espiritual, que no hay nada más allá del mundo material que conocemos. Pues desde el momento en que por lo menos el trabajo que desarrollamos tiene que ver con el progreso espiritual, es porque definitivamente estamos de acuerdo en que sí hay algo más allá de este mundo material. Pero no Sí, podemos defender la verdad a través de mentiras y no podemos demostrar un punto que defendemos a través del uso de falsedades. Entonces, aquí hay un mundo espiritual. Disculpa, David, ya voy a cerrar. Hay un mundo espiritual, pero no es el que nos han pintado. Dime. vas a disculpar, creo que estoy como con un delay, entonces a veces escucho ahí el audio, creo que un poco atrasado y te meto la cuchara. Lo que quería decirte es que aquí en este punto, ¿verdad? De las charlas anteriores, nos llegó la consulta, ¿verdad? Y exponerla ahí a las personas que nos están escuchando para que se sientan identificadas, es, ¿verdad? Que nos decían, bueno, pero entonces ustedes están diciendo que no existe nada, ¿verdad? Entonces, aquí está vara que es solo lo que está aquí, entonces, ¿qué trascendencia están tocando ustedes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con aquellos pasajes, ¿verdad? Que nos dice la misma Biblia, el libro que hemos venido conversando, ¿verdad? Como creo que es Marcos, ¿verdad? El que cuenta una vez que estaba Jesús de Nazaret y le vino un carajo que estaba ahí como poseído por un montón de cuestiones y que se los tira ahí a los cerdos y los cerdos al final creo que se ahogan. Entonces, em,
¿verdad? Conversarlo con todos, aclarar que nosotros no estamos exponiendo paradigma donde no existe un mundo espiritual, donde no existe nada más que acá, sino que simple y sencillamente lo que estamos tratando es de empezar a rectificar un montón de conceptos y un montón de situaciones que la religiosidad nos ha, nos ha eh, pues insertado, no sé qué palabra mejor puedo Impuesto. utilizar. Impuesto es una mucho mejor palabra, por supuesto. Que no solo nos detienen en nuestro desarrollo, sino que también a nivel personal nos hacen caer en este patrón donde lo que sea que nosotros hagamos está bien. O sea, eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Uno se comporta ahí, ¿verdad? Y si al final se da la torta y se arrepiente, sí, pues está bien, porque al final se arrepintió. Pero realmente la trascendencia y el superarnos y el crecer a nivel espiritual radica en, en hacerle frente a todas estas situaciones, darnos cuenta que somos nosotros quienes nos estamos poniendo las dificultades en el camino y trascender ese pensamiento, ¿verdad? Dejar de creer que la responsabilidad está fuera, en entes ahí que me andan haciendo tropezarme y que son ellos los que me están poniendo este comportamiento. Por ejemplo, eh, esto es una cuestión que le he escuchado, ¿verdad? A un montón de personas que trabajan en la iglesia, ¿verdad? Y que, es que el diablo es el que los hace tropezarse con otras mujeres, otros hombres, ¿verdad? Las personas que tienen ahí como esas cuestiones con sus parejas, ¿verdad? Y es aceptado, o sea, de verdad que ya es una cuestión aceptado. Vos dices, no, es que no es el carajo, no es la caraja, es el diablo es el que los hace estar ahí y necesitar hacer esto o el otro, ¿verdad? Y qué dañino es esa línea de pensamiento que nos deja la religiosidad, porque de verdad nos detiene y nos hace no poder darnos cuenta de que nuestros patrones, nuestros comportamientos, o nos hacen daño a nosotros, o les hacen daño a los demás, o al final de cuentas, este, es una cuestión que debemos trabajar y trascender, ¿verdad? Yo quiero hacer aquí un paréntesis para explicar que lo que se trata de hacer con estas charlas es aclarar conceptos. Por lo tanto, es necesario muchas veces ir más despacio de lo que eventualmente se quisiera. Eh, por eso en algunas ocasiones va a parecer que decimos algo, pero cuando le dan seguimiento a las charlas, pues se termina aclarando. Nosotros jamás hemos pretendido en ninguna de estas charlas negar la existencia del mundo espiritual y de hecho vamos a hablar acerca de eso, pero era necesario primero hablar de lo primero. Ahora ya vamos a redondear sobre el asunto y pues obviamente que va a quedar muchísimo más claro cuál es el punto. Para empezar a hablar acerca del mundo espiritual, a mí me gustaría tocarlo de una manera muy somera porque son charlas cortas en realidad, eh, pero hay dos puntos que me gustaría tocar hoy. ¿Qué hay de las deidades que se mencionan en el Antiguo Testamento? Es decir, si se mencionan deidades en el Antiguo Testamento, básicamente el Antiguo Testamento nos está hablando de un mundo espiritual. En primer lugar, mencionando seres divinos, es decir, seres trascendidos o seres trascendentes, como quieran verlo, que están más allá de esta realidad material en la cual vivimos. Me gustaría hablar del origen de Yahvé, que es uno de los términos más coloquiales, más normales y que se utilizan a nivel multitudinario, ya sea como Yahvé o como su forma latina Jehová, en las iglesias incluso, y en organizaciones de corte religioso e incluso en organizaciones de corte místico o esotérico. ¿Es Yahvé la deidad original de la raza hebrea? Ese es un punto que me interesa mucho y aunque sé que esto va a ser bastante controversial, lo que voy a hablar es completamente verificable y de hecho es algo que se ha mantenido ciertamente un poco oculto durante siglos, pero que hoy en día, en la era de la información, ya todo está saliendo a la luz y vamos a ver que efectivamente, de hecho, se está volviendo algo muchísimo más conocido, más transmisible en este momento. Y la tercera pregunta que me gustaría hacer es, ¿adoraban todos los hebreos únicamente a Yahvé?
Eso para empezar a entrar en lo que es el mundo de lo espiritual tal y como se nos presenta en los escritos que hasta ahora hemos estado analizando. Respondamos esto a la luz de la arqueología, la historia y de la misma Biblia. La deidad a la cual se atribuye la creación en el Génesis no es Yahvé. Si nosotros leemos en el idioma hebreo, la lengua original de estos textos, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, le llaman al Dios creador de una manera diferente de como hoy en día religiosamente, sobre todo en Occidente, se le llama. Y curiosamente, el Dios creador se utiliza el nombre de Él. En la antigua religión y la lengua cananea se pronunciaba Ilú. Y los árabes hoy en día conservan una forma muy similar, porque ellos llaman a su Dios, a su deidad, a su creador, Alá. Él, en hebreo, Ilú, en ugarítico, que así se llama la lengua cananea, y Alá en árabe. No es casual. Ancestralmente en Mesopotamia se consideraba este ser el nombre del creador. Los israelitas además adoraban a muchas deidades cananeas, no solamente al dios El. El nombre de las 4 letras, que hoy en día muchísima gente lo pronuncia Jehová o Yahvé, aparece por primera vez en el relato del libro del Éxodo de Egipto, donde se cuenta en el segundo libro del Antiguo Testamento cómo es que los israelitas se fundan como una nación, como un pueblo y cómo buscan un territorio. Pero el panteón cananeo, de donde viene el creador, él, poseía una deidad menor que se llamaba Yad, cuyo nombre ha sido entremezclado con el verbo de las 4 letras por la tradición judía en la Tanaj. Lo que estoy diciendo, como les digo, es completamente corroborable. De hecho, la influencia de estos descubrimientos ha llegado a ser tan importante en los últimos años que, como te mencionaba antes de empezar la charla, David, ayer verificaba en los traductores en línea y cuando utilizas un traductor en línea, hoy en día hace una diferencia entre el nombre de las 4 letras, que es el nombre que llamamos el sagrado tetragramatón hebreo, y el nombre Yav, que contiene solamente las 3 primeras letras del anterior. Si digitas las 4 letras del tetragramatón y lo pones, por ejemplo, en el Google Translator, vas a encontrar con que lo traduce el Señor. Pero si solamente pones las primeras 3, lo traduce Yahvé. Dime, David. Robert, mira, aquí me gustaría nada más hacer una pequeña pausa y dejar que las personas que lo escuchan absorban este concepto, ¿verdad? Porque tal vez no es tan claro para las personas que no hablan hebreo. Pero me gustaría nada más ahí como llamar la atención que en el punto número 2, ¿verdad? Pones estas 4 letras hebraicas y que lo que nos están diciendo es que en los escritos, para hablar del creador, para hablar del carajo que llegó y dijo que se haga esta cuestión, eh, ellos utilizaban estas 4 letras. En realidad no, David. Lo que estoy diciendo es que empezaron a utilizar estas 4 letras después de la historia que cuenta cómo salieron de Egipto. Antes de eso se referían al creador con el nombre cananeo de él. Claro, sí, claro, lo dije mal, pero bueno, sí, ese era el punto. La idea era exponer que este nombre se utiliza para llamar a esta deidad, ¿verdad? La deidad como suprema, después del relato del Éxodo, ¿verdad? Y que estamos empezando a abordar el tema de otra deidad, que ya vamos a exponer más o menos cuál es su comportamiento y demás, pero que utiliza este mismo nombre como que se está suplantando, como que se está metiendo ahí por debajo a llegar a decirle a alguien, mira, es que yo me llamo igual casi, ¿verdad? Más o menos eso es como lo que estamos planteando. Estoy planteando efectivamente que hay 2 personajes a partir del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, de los cuales uno se llama Yah y era considerado una deidad menor en el panteón cananeo, es decir, los cananeos adoraban a Yah,
Y esta es la deidad a la cual empiezan a adorar los hebreos. La cosa es que hasta ahí no hay nada malo. Los hebreos y los cananeos siempre adoraron a varios dioses, pero a partir del momento en que aparece la figura de Moisés, empieza a instituirse de una manera obligada en el pueblo hebreo la adoración a una sola deidad. Y esa deidad se llamaba Yahvé. Hoy en día, cuando una persona dice que cree en Yahvé o en Jehová, lo que está diciendo, y esto va a ser bastante rudo, pero es la verdad, lo que está diciendo con sus palabras, aún sin saberlo, es que él sigue a esta segunda deidad que apareció y no al que se mencionaba como creador original de todo lo que nosotros conocemos como universo. Ojo a esto, porque además, esta deidad es el verdadero Yahvé. Incluso, como les digo, ya ha sido actualizado en los modernos traductores en línea, la diferencia entre estas dos personalidades. El nombre de las 4 letras en hebreo no se pronuncia. Se dejó de pronunciar desde más o menos el año 708 antes de nuestra era. Y al día de hoy la pronunciación se ha perdido prácticamente en razón de que el hebreo no escribe las vocales, aunque sí las pronuncia. Entonces no sabemos cuáles son las vocales que llevaría ese nombre. Pero el nombre Yahvé se siguió pronunciando. Y al día de hoy, cada vez que una persona dice, soy seguidor del Dios Yahvé o del Dios Jehová, está hablando de esta segunda deidad y no de la deidad original que es la creadora, según los textos sagrados de la tradición hebreo-cristiana. Esto explica de una manera muy sencilla las órdenes de masacrar pueblos sin misericordia, de tomar niños por los tobillos y reventarlos contra los muros de las ciudades que ellos, los israelitas, iban poseyendo y conquistando poco a poco. Esto indica el por qué el Dios creador al que Jesús, el Maestro, llamaba mi Padre, es tan radicalmente diferente al Dios que nos cuentan los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, habiendo hecho esta salvedad de que en primera instancia cualquier cabalista cree en un mundo espiritual partiendo del hecho de que nosotros creemos que hubo un principio al cual llamamos creador y que en hebreo se llama Elohim y que contiene de hecho el nombre El. ¿Qué dice Kabbalah acerca del mundo espiritual? Nosotros reconocemos que no solo nosotros, sino todos los escritos sagrados de todas las formas de espiritualidad testifican de la existencia de un mundo trascendente que existe más allá de los límites del mundo material. Estamos claros en que nosotros mismos somos también seres espirituales, trascendentes, susceptibles de ir más allá de lo que nuestra propia carne y nuestra propia vida material representan. Muy acorde con la enseñanza de nuestro árbol de la vida, que es la figura geométrica que utilizamos para explicar toda la realidad, el universo posee 2 facetas extremas para todo. O sea, conocemos que hay luz y oscuridad, conocemos que hay bien y mal, conocemos un montón de dualidades que existen en la realidad. Y entendemos que la tarea del progreso espiritual consiste en ser capaces de equilibrar esas dualidades. Cuando yo equilibre mi luz con mi oscuridad, voy a ser entonces tan perfecto como el día. El día tiene su momento de luz y tiene su momento de oscuridad, pero están equilibrados perfectamente, de manera que el tiempo no se echa a perder por culpa de los días. Nosotros echamos a perder nuestras vidas en muchas ocasiones por culpa de nuestro propio desequilibrio entre lo que es nuestra luz y nuestra oscuridad. Solo para poner un ejemplo que ya raya bastante en lo espiritual, pero tenemos que ir entrando poco a poco en ese tema. En ese sentido, también hay seres espirituales de un extremo, pudiéramos decirlo entre comillas, hay seres espirituales que están al extremo de lo bueno, ahí hay seres espirituales que están al extremo de lo malo,
y hay seres espirituales que están balanceados. Quiero explicar un poco con el árbol de la vida. Dime, David, dime. Don Robert, mira, es que tenemos una pregunta acá en Facebook Claro. y me gustaría que la aclaremos, ¿verdad? Porque creo que es una pregunta bastante buena. Nos la hace nuestro querido amigo Ricardo Blanco. Un saludo para Ricardo y Ricardo. un saludo para Adri y para Aaron ahí que también nos han estado comentando. Mira, Ricardo nos pregunta, si Moisés era espiritualmente evolucionado, ¿por qué entonces instituyó la adoración a Yahvé? Dos cosas. Lo primero es que no hemos concluido acá que Moisés fuese espiritualmente evolucionado. Moisés ejerció un liderazgo y tenía algunos conocimientos y tenía algunos avances en el área de lo espiritual superiores al común de las personas en aquel momento, pero no necesariamente podemos decir que Moisés era un ser humano trascendido. Por lo tanto, era igualmente susceptible de ser engañado como cualquier otro ser humano, quizá un poquito menos, pero también era susceptible de ser engañado, de ser trampeado, y básicamente eso fue lo que ocurrió. Cuando tengamos, porque esto se está trabajando, o sea, yo no estoy descubriendo el agua tibia, esto se está trabajando a nivel académico y hay académicos muchísimo más calificados que yo, un infinito de veces más calificados que yo, trabajando en filtrar cuáles partes del Antiguo Testamento realmente contienen y se refieren al nombre de las 4 letras y cuáles realmente contienen y se refieren al nombre de las 3 letras. Eso es algo que todavía no lo tenemos completamente cuadrado, pero que se está trabajando y que está perfectamente identificado. Creo que respondo a la consulta. Moisés definitivamente también fue confundido. Yo creo, don Robert, y si me permites expresar aquí mi opinión personal, que muchas veces se le da como esta connotación de persona trascendida a las personas que tienen una capacidad mágica y particular, ¿verdad? Y creo que pues por las cosas que Moisés hacía y tenía contacto ahí, ¿verdad? Con el creador a su forma, muchas veces se interpreta o se cree que es que Moisés ya estaba, ¿verdad? Fuera de este plano, ¿verdad? Y que él ya era un ser trascendido. Pero creo que es importante, ¿verdad? Hacer esa aclaración, ¿verdad? Que las personas tenemos como esta capacidad mágica intrínseca en nosotros, algunos más, algunos menos, algunos tipos de magia, algunos otros. Pero al fin de cuentas, no se trata de que si usted hace o no hace algún tipo de magia, entonces ahora es un ser trascendido, sino que esto se trata de balance, ¿verdad? Y uno de los desbalances más comunes, que ya lo tocamos en nuestra primera charla, es ese ego, ¿verdad? No, es que yo soy el super mago todoterreno porque ahora puedo hacer esto, porque ahora puedo hacer el otro, puedo conjurar aquí o allá, como Jesús cuando conjura las aguas o lo que sea. Y entonces por eso ya yo soy un ser trascendido, porque los elementos me escuchan, o porque esto, porque el otro, pero al final de cuentas el ser trascendido, el estar trascendido, es algo que tal vez solo los trascendidos nos podrán decir cómo es, ¿verdad? En una ocasión yo levanté un polvorín cuando dije por primera vez esto y entonces como se levantó el polvorín lo convertí en una frase típica mía. Y en esa ocasión yo le dije a alguien que yo me consideraba más evolucionado que Moisés y la persona se escandalizó. Cuando su escándalo volvió a su curso normal, le expliqué por qué. Y yo le dije, mira, yo no puedo hacer todo lo que Moisés hacía, de separar aguas, de convertir una vara en serpiente, de traer plagas, pero hay una cosa que Moisés jamás pudo hacer y yo sí. La diferencia que hace que yo me sienta más evolucionado es que yo no mando a matar a todo el que esté en contra de lo que yo diga. Bueno, definitivamente esa es evolución, ¿verdad? Entonces, no debemos llamarnos a error en esos sentidos. Expliquemos un poco lo que estaba hablando utilizando la figura cabalística del árbol de la vida.
En la columna derecha del árbol de la vida nosotros la llamamos la columna del dar o la columna de la misericordia, pero para efectos de lo que voy a explicar, pensemos en la columna de el dar, es decir, es la parte de nuestro ser que se entrega en pro de los demás. La columna de la izquierda es la parte de recibir. Ambas son extremos, ¿verdad? De un mismo árbol de la vida. Cualquier inclinación hacia cualquiera de los dos lados representa un desequilibrio. Y esto también es un poco escandaloso para algunas personas, porque pensar en que una persona que da mucho de sí mismo está desequilibrada en nuestra sociedad suena grotesco, porque nos han enseñado que para ser bueno hay que dar y entregarse y no esperar nada a cambio. Pero lo cierto del caso es que eso termina destruyendo a la persona también. Seres como los ángeles son un ejemplo de equilibrio. Dan y reciben de la misma manera. Y los entes que el Nuevo Testamento llama espíritus inmundos son un ejemplo de desequilibrio. ¿Por qué los espíritus inmundos buscaban en el Nuevo Testamento y en todos esos relatos donde vemos que los llevaban a Jesús de Nazaret y después a sus discípulos? Porque estos espíritus buscaban poseer a una persona. Estaban en busca de un equilibrio. Eso era lo que buscaban, energéticamente encontrar un equilibrio que ellos mismos no poseían. Los humanos, lamentablemente, somos otro ejemplo de seres en desequilibrio. Y este es el motivo de que nosotros tengamos establecida una búsqueda espiritual. Nosotros buscamos equilibrarnos. Así concebimos nosotros el mundo espiritual. Hay una vasta cantidad de seres de la cual no podemos dedicarnos a pormenorizar en esta charla, pero que posiblemente Creo que se nos cayó don Robert. Voy a tratar de ver si lo podemos enlazar. Por favor, regálenos unos minutitos. Ya estábamos cerrando aquí el conversatorio de hoy. Vamos a darle un minutito a don Robert para ver si se nos puede unir de nuevo y cerramos el conversatorio. Estoy aquí comunicándome por él con el famoso telefonito. Me dice que tuvo ahí un pequeño inconveniente. Ya va a regresar, se nos une. Y hacemos el cierre de la sesión de hoy. Realmente ha estado súper interesante la conversación de hoy. Tenemos una o dos preguntas más acá planteadas por los chicos que nos están escuchando. Entonces también vamos a buscar responderlas, por supuesto, y que todo quede claro. Hola, don Robert, bienvenido de vuelta. tuve un desperfecto por ahí, pero ya volvimos para cerrar esa charla. Voy a compartir nuevamente. Necesito que me des permiso otra vez para compartir la pantalla, por favor. Claro. Listo, don Robert. Ok, perfecto. ¿Ya se puede ver la imagen? Te veo perfecto. Gracias. Entonces, les decía que eventualmente lo que estamos hablando es de que, pues específicamente en los escritos hebreos cristianos, existe toda una evidencia acerca de un mundo espiritual y nosotros en estas charlas no tenemos la más mínima intención de negarla, porque de hecho,
la creemos. Yo soy practicante de Kabbalah y los cabalistas creemos en todo un mundo espiritual en donde hay infinidad de seres de los cuales pues no podemos pormenorizar en una charla tan corta, ni pretendemos hacerlo, y muy posiblemente en el futuro empecemos a referirnos a cada uno de ellos, empezando seguramente por los espíritus inmundos, que son los que le van a llamar la atención más a todos los que nos siguen. Y no negamos la existencia de un mundo espiritual. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre el mundo espiritual y el mundo material? Nosotros creemos que el mundo espiritual y el mundo material coexisten, lo cual no significa que somos capaces de vernos unos a otros todo el tiempo. Coexistimos en diferentes planos y nos cruzamos en algunos momentos, porque ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, son dimensiones de un mismo universo. Y compartimos las mismas energías elementales. Nosotros en Kabbalah creemos que el universo entero fue creado por Elohim a partir de 10 energías emanadas de su propio ser, las cuales forman todo el universo en su conjunto, pero también forman a cada uno de los seres que a su vez conforman el universo. Dicho de una forma un poco más sencilla, yo puedo entender el universo entero a través del estudio del árbol de la vida y sus energías, y también puedo entenderme a mí mismo a través del árbol de la vida y sus energías. Pero los humanos, de entre todos los seres creados, solo somos los únicos que heredamos del Creador la capacidad para crear. Y esto también va a ser un poco controversial y lo vamos a tener que abordar en el futuro, pero partiendo de esta premisa, muchos de los seres espirituales que conocemos son creación nuestra. De ahí que nosotros seamos capaces de obtener de ellos cosas a través de la magia gótica o incluso de aquello que llamamos los egregores. Detallo un poquito lo que es la magia gótica y los egregores. La magia gótica es aquel tipo de magia que manipula seres espirituales para su propio beneficio. Por ahí están textos antiguos como el Testamento de Salomón, mal llamado en la modernidad como las clavículas del rey Salomón. Y un egregor es ni más ni menos que las fuerzas de muchas personas que se ponen de acuerdo para obtener algo y sus propias energías terminan por crearlo. Como por ejemplo, pudiera ser toda la gente que cree en Costa Rica en el doctor Moreno Cañas. Entonces creen que el doctor Moreno Cañas viene y los opera cuando están dormidos y los cura. Y efectivamente muchos se han curado. Eso es un egregor. David, no sé si tienes alguna otra consulta o si alguien más en las redes está preguntándonos algo. Con mucho gusto. Claro, bueno, me encantó la charla de hoy, don Robert. De verdad que está muy interesante. Tenemos bastantes comentarios en redes y tenemos un par de preguntas. Empecemos aquí con la de Adri. Dice, me gustaría saber si la confusión fue por traducción para nuestro idioma o si el error lo introdujo Moisés. Me imagino que se refiere específicamente al nombre de Yav. Yahweh. No, la teoría generalizada por los académicos es que ni Moisés ni los traductores, en este caso se salvaron los traductores, yo siempre les doy muy duro, pero ni Moisés ni los traductores tuvieron responsabilidad en el hecho. La Tanaj, que es el documento que contiene el Antiguo Testamento, nos ha sido transferida por el pueblo judío de la modernidad. Ese pueblo judío de la edad moderna
nos transfirió una Tanaj ya viciada, ya manipulada. Muchas gracias, don Robert. Ahí como para terminar de redondear en esa idea, ¿verdad? Que nos dices que la tradición judía nos da la Tanaj ya un poco viciada. Em, Tenemos, me imagino, otros documentos con los que los podemos comparar y darnos cuenta que en efecto está manoseada. Sí, todos estos son conocimientos que se han adquirido en las últimas décadas en razón de mucho oscurantismo, mucha ocultación que se dio y pues también en futuros videos vamos a tener que explicar de dónde partimos para asegurar esto. Pero hoy, por ejemplo, tenemos, y ya se está trabajando muy fuertemente para poder brindarle al mundo esta evidencia, algo que había estado muy oculto en razón de que ellos eran muy ostracistas, que es la Torá samaritana. La Torá samaritana, ellos poseen una Torá, un texto del Antiguo, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que data de por lo menos 3.500 años de antigüedad. O sea, es el documento más original que tenemos. No quiero que se llame en error, no es el original de puño y letra de sus autores, pero es el más cercano al original que la humanidad ha logrado conseguir. Y solo para que tengan una idea, se han encontrado a estas alturas más de 6.000 diferencias entre la Torá samaritana y la Torá de la Tanaj, lo cual definitivamente es una muestra de que la Tanaj ha sido manipulada. Entonces no es una tesis, no es una hipótesis, no es una imaginación, es un hecho. Que los textos que se han estado utilizando durante siglos para traducir el Antiguo Testamento son muy lejanos a los textos originales. Así es que de ahí podemos partir para saber que este nombre ha sido manipulado y que además podemos descubrir dónde está esa manipulación. Creo que este ha sido un secreto a voces, ¿verdad? Durante mucho tiempo, de que hemos encontrado cosas en estos escritos que no coinciden con la forma de pensamiento que se nos ha tratado de transmitir a través de las enseñanzas, como por ejemplo la de Jesús de Nazaret o otro tipo de enseñanzas como la del Buda o así, que son completamente encontradas con un montón de estas prácticas, ¿verdad? Como las que vos nos estabas exponiendo ahí, de que agarren a los niños por los talones y eso que pasaba, o el masacrar un pueblo, incluso en el momento en que le dan la ley a Moisés y en la ley dice no matarás y viene y le vuela la jupa a todo el mundo que estaba ahí con los del becerro, ¿verdad? O sea, eh, a final de cuentas hay un montón de mandatos que no son acorde a lo que se nos ha transmitido por enseñanzas poderosísimas, ¿verdad? Y realmente estamos logrando llegar al punto medular donde podemos decir, mira, es que aquí y acá es donde nos están metiendo gato por liebre y este ente espiritual, ¿verdad? De corte no muy positivo, no muy bueno, no muy amigable, como queramos decirle, no con mucho Bastante amor. desequilibrado, ¿Perdón? bastante desequilibrado ese ente. Exactamente, bien desequilibrado ese carajo, no es acorde a lo que nosotros buscamos en un ser trascendido que busque equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo bonito que estamos pudiendo hacer poco a poco, gracias a los estudiosos y a los eruditos, es ir eliminando todo este montón de sesgos y este montón de cosas que se nos han metido ahí por detrás, ¿verdad? O sea, a escondidas, como el caballo de Troya, ¿verdad? Este, que lo que hacen es destruir nuestra capacidad evolutiva a nivel espiritual. Voy a hacer la última pregunta aquí, don Robert, porque ya tenemos una horita y para que no se nos extienda. Pero es una pregunta bien interesante que hace Aarón. Dice, ¿a qué se refieren con que los humanos somos los únicos que podemos crear? Porque yo veo a los colibríes de mi casa que crean niditos, o eso es diferente. Estoy hablando a un nivel mágico. En el hebreo existen dos palabras que se pueden traducir crear, dos verbos. Uno es asa, y asa se refiere más que todo a
crear algo a partir de una materia prima existente. La otra es bara, que se refiere a crear algo absolutamente de la nada. Cuando el relato del Antiguo Testamento nos dice que Elohim dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, se refiere a eso. Nosotros podemos hablar, por lo tanto podemos conjurar, y conjurar es ni más ni menos la capacidad de crear algo con únicamente las palabras como materia prima. Entonces, los colibríes y todos los animales y las plantas y todos los seres vivos pueden crear en el sentido de asá, pero solo los seres humanos podemos crear en el sentido de bara. Gracias, don Robert. Ahí Aaron nos responde y pone que muchas gracias. Yo, bueno, creo que este es un bonito tiempo. Estamos aquí en una horita. Realmente he disfrutado muchísimo la conversación de hoy. Creo que hemos llegado a los puntos medulares que queríamos tratar, en especial que ya con la conversación de hoy logramos tocar los tres puntos más fuertes, ¿verdad? De los famosos personajes diabólicos, ¿verdad? Los que les echamos los clavos de todo lo malo, los pobres, Culpables. los culpables, y empezamos a traer claridad también en el sentido de que hay un personaje ahí, ¿verdad? Y no profundizamos tantísimo, pero por lo menos estamos dejando planteado de una forma bien clara y concisa cómo hay un carajo que llega a meter gato por liebre, ¿verdad? Que llega a buscar manipular esta adoración que se le había dado al otro, ¿verdad? Al creador, y ponerlos a hacer un montón de situaciones que van en contra de lo que nosotros entendemos por un ente trascendido, por un ente balanceado y que busca y que potencia y que predica la fuerza del amor, ¿verdad? O sea, de verdad que un ente que ama y que busca amar como su primera cosa, no va a matar a alguien así de primera entrada, no va a ir a masacrar ni a agarrar niños ni a hacer ningún tipo de estas cosas. Entonces, logramos ir viendo cómo vamos desmenuzando toda esta información, vamos encontrando las fuentes alternas, ¿verdad? Como la que mencionaba don Robert, de la Torá que tenemos de los samaritanos, y podemos echar mano a estos recursos que la humanidad poco a poco va encontrando, y vamos logrando romper este tipo de paradigmas y encontrarnos con una espiritualidad un poco más clara, un poco más libre de errores, de creencias, y más a lo que se suponía o lo que se quería dejar con los escritos, ¿verdad? Originales. Entonces, yo quedo muy satisfecho, quedo muy contento. Espero que esta entrega les guste a las personas que nos vieron en vivo y a los que nos van a ver en diferido. Y pues de mi parte, muchísimas gracias, don Robert. No, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a los que nos han acompañado. Vamos a seguir, tenemos muchísimo que hablar. Es un ambiente demasiado amplio, y dejar de una vez planteado que no solamente vamos a hablar sobre temas bíblicos, vamos a hablar sobre temas de una amplia gama, y vamos a tratar de extendernos e incluso en algún momento de tener personas que sean más capacitadas en otros textos y en otras formas de espiritualidad de las que existen. Muchísimas gracias de nuevo, y no se crean todo lo que dije. Váyanse al traductor de Google a ver si es cierto que poniendo las 4 letras dice una cosa y poniendo las 3 letras dice otra. Solo para poner un ejemplo de que deberían de investigar y no parar de investigar. Muy bien, muy bien. Saludos a todos los que nos escucharon. Un abrazo y muchísimas gracias. Que estén muy bien, que disfruten el sábado. Gracias. Hasta luego, Robert. Hasta luego.